Las elecciones europeas, por supuesto, son democráticas, pero no son representativas. Se han convertido en una especie de elección donde la representación del elector es más bien nula y donde los partidos se presentan básicamente sin programas, al menos sin programa real. Entre otras cosas, porque lo que digan va a importar más bien nada en Bruselas, y eso siendo educados. Al final, quien más manda en Bruselas es la propia burocracia que se está gestando en torno a la Comisión y al propio Parlamento Europeo. Y la verdad es que me parece que, dado que Bruselas cada vez tiene más peso, esto es algo que deberíamos analizar minuciosamente. La democracia consiste en más que en votar, y la capacidad de fiscalizar y exigir responsabilidades a un representante es algo básico, pero en la política europea eso rara vez ocurre. Eso hace que la política vaya por un lado y los intereses generales y la ciudadanía por otro. Visto desde la perspectiva actual, el concepto de estado de partidos es considerado tanto por una buena parte de la literatura especializada como sobre todo en el debate político y social con una connotación peyorativa, ya que con ese concepto trata hoy de describirse el modelo deformado de democracia representativa que se caracteriza por el dominio partidista de la mayoría de los recursos del Estado democrático, dominio que resulta excesivo y por tanto lesivo para el buen funcionamiento del sistema en su conjunto. Los partidos han conseguido apoderarse de los principales resortes de poder, es decir, por una parte los que naturalmente han de controlar para cumplir adecuadamente sus funciones, pero también, por la otra, de aquellos que han terminado por usurpar de una manera excesiva y abusiva mediante una constante labor de colonización de las diversas instituciones, que según las previsiones de la Constitución o de las leyes, no deberían jamás estar bajo el dominio directo o indirecto de las organizaciones partidistas. En todo caso, y más allá de esos excesos, otras razones han empujado también a los partidos por el barranco del desprestigio social, de forma tal que muchas de las antes respetadas organizaciones partidistas son a estas alturas percibidas en numerosos estados constitucionales como causa determinante de algunas de las más notables disfunciones del sistema democrático, cuando no como uno de los principales problemas que la sociedad civil aprecia en la realidad de su funcionamiento práctico. Esa percepción crítica que los sondeos de opinión vienen demostrando en no pocos países con insistencia machacona resulta no solo letal para los partidos que contribuyeron decisivamente a la construcción de las democracias de la segunda posguerra, sino también peligrosísima para el futuro de la propia democracia en todos los estados donde ha conseguido asentarse, pues aparece directamente vinculada con dos cuestiones que han demostrado sus devastadores efectos sociales y políticos, que son, en primer lugar, la financiación ilegal de los partidos y la corrupción política y administrativa, fenómenos ambos que marchan casi siempre de la mano. Pero a esa percepción crítica con los partidos ha contribuido decisivamente también, en segundo lugar, el casi imposible desafío de la democracia interna partidista, que afecta a un perfil de los estados constitucionales actuales. Se trata del problema de la selección de las élites políticas, que directamente relacionado con el de la profesionalización de la propia política como actividad, constituye una de las cuestiones fundamentales para entender el gravísimo conflicto producido por el creciente e imparable desprestigio de los partidos, de los políticos y de la actividad que han terminado por monopolizar. Otro factor que afecta a la credibilidad del estado de partidos o la democracia representativa es la ignorancia e irracionalidad del ciudadano promedio. Recientemente, y a la luz de la evidencia surgida de la investigación empírica, una nueva oleada de pensamiento epistocrático ha comenzado a emerger. Un pensamiento que refleja el intento de encarar frontalmente los conocidos males de la democracia. El político profesional y altamente burocratizado se entera solo de aquello que el filtro que está para protegerlo deja pasar. Sufre una pérdida del lenguaje, pues solo en círculos muy íntimos puede decir realmente lo que piensa, y ello en un oficio consistente en gran medida en hablar en público de modo casi permanente. Los políticos sufren un total aislamiento social, un autismo social que es mayor cuanto más se progresa en la jerarquía del oficio. Ese aislamiento es el que fundamenta su típico enajenamiento de la realidad y el que explica por qué el político es normalmente, y con total independencia de sus capacidades intelectuales, el último que se percata de qué es lo que está pasando en la sociedad. Además, la profesionalización de la política corre paralela con el descenso de la experiencia profesional de los miembros profesionalizados de la clase política, en la que es este tipo de político el que cada vez aparece más frecuentemente. Así, frente a los políticos profesionales,
todos instalados, iguales en sus aspiraciones y modos de actuar, socialmente aislados y obsesionados primordialmente por conservar unos puestos que son percibidos por amplias capas de los ciudadanos como privilegios, se situaría la sociedad. La gente abandonada a su suerte por una clase política cuyos miembros estarían mucho más pendientes de ir a lo suyo que de defender los intereses generales. No es necesario decir lo peligrosa que puede acabar resultando tal visión para la democracia. La conclusión desde luego no es alentadora. Si por una parte tenemos una clase política de calidad manifiestamente mejorable, por la otra, las posibilidades reales de corregir tal deficiencia son escasas, puesto que la mejora de la situación no depende de la intención de las personas, sino de una estructura de designación de las élites que funciona con arreglo a unas leyes que tienden a seleccionar a los políticos con criterios opuestos, o en todo caso independientes al de sus capacidades. El aporte de las disciplinas empíricas no ha hecho sino volver a poner en valor una preocupación antigua, la del comportamiento real de los ciudadanos en las democracias. El problema surge, especialmente, cuando observamos las prácticas sociales más característicamente asociadas a la democracia, que son, típicamente, el voto y la deliberación. Los ciudadanos carecen de la instrucción mínima como para tomar decisiones reflexivas sobre los asuntos públicos. Se comportan de maneras irracionales y caprichosas y sus juicios se encuentran determinados más por consideraciones tribales que por la cuidadosa ponderación de la evidencia. Dado que las personas tienden a comportarse de esta manera, darles el poder de decidir sobre cuestiones con consecuencias serias solo puede conducir a que se hagan daño a sí mismas y a los demás, incluyendo a otros ciudadanos que sí tratan de comportarse de manera equilibrada y reflexiva al considerar las cuestiones públicas. Y es que en este sentido, la evidencia empírica parece ser abrumadora. Los ciudadanos carecen de las competencias cognitivas mínimas para tomar decisiones racionales acerca de prácticamente ninguna cuestión. De hecho, los ciudadanos encuentran la motivación fundamental para sus elecciones políticas no en la evaluación racional de la información disponible, sino en su identidad social. Es decir, sus preferencias políticas no están informadas por su ideología o por las razones a favor o en contra de una determinada dirección, sino por las preferencias que predominan en el grupo social con el que los votantes se identifican. Este término aparece en la obra de David Estlund, y no es sino la reformulación del gobierno de los que saben, de los expertos, bajo una forma elitista de relación entre conocimiento y poder. La lectura tradicional de la epistocracia funciona sobre dos aspectos. 1. El conocimiento es un elemento de la legitimidad política. 2. Un componente aristocrático de muy difícil compatibilidad con la dimensión democrática, puesto que solo unos pocos son los que saben. Estlund, en su libro La autoridad democrática, los fundamentos de las decisiones políticas legítimas, sostiene que esta forma de entender la relación entre autoridad y conocimiento experto se da a partir de tres dogmas. Dogma de la verdad. Existen parámetros normativos verdaderos, externos e independientes del procedimiento democrático, a la luz de los cuales deben juzgarse las decisiones políticas. Dogma del conocimiento. Algunas personas conocen dichos parámetros mejor que otras. Dogma de la autoridad. El conocimiento político normativo de quienes poseen un mejor conocimiento justifica que tengan autoridad política sobre otros. A este modelo de epistocracia se la conoce como epistocracia elitista, precisamente porque el conocimiento sería exclusivo de unos pocos. Helen Landmore desarrolló una versión propia de la llamada democracia epistémica, cuya interpretación peca de tener un tono maximalista que reproduce, en esencia, las características principales de la perspectiva epistocrática. Su modelo epistocrático de nuevo cuño ya no se basa en el juicio de los expertos, sino en la consideración del pueblo como sujeto del conocimiento privilegiado. Lo que Landmore propone, a pesar suyo, es una epistocracia del demos, es decir, que el conjunto de los ciudadanos ocupe el lugar del experto. Para acomodar las inquietudes epistocráticas, un esquema de diseño institucional que puede cumplir con los requisitos de orientación a problemas, monitoreo y deliberación está relacionado con la llamada democracia experimental.
Esta sostiene que la evidente superioridad epistémica que exhibe la ciencia por encima de otros métodos de adquisición de creencias puede ser aprovechada para resolver problemas a nivel social. El problema que este modelo viene a remediar es el desacople existente entre la legislación nacional y su aplicación general y las características y circunstancias particulares de las distintas comunidades a las que se aplican. El modelo de experimentalismo democrático se desarrollaría a partir de tres conceptos básicos en el contexto de la ingeniería de recursos, que son el benchmarking, o evaluación comparativa, la ingeniería simultánea, es decir, un sistema de fines y medios de detección y corrección de errores durante el mismo proceso de implementación, y el aprendizaje por monitoreo del benchmarking y de la ingeniería simultánea, que permitiría a los colaboradores independientes monitorear las actividades de cada uno lo suficientemente cerca como para detectar fallas de rendimiento y limitaciones antes de que tengan consecuencias desastrosas. Aplicados al contexto del desarrollo de políticas públicas a nivel macro, estos conceptos permiten vislumbrar la forma que adopta una concepción experimental de democracia en su aplicación al problema de determinación y aplicación de objetivos colectivos. En el nivel micro, la deliberación pública adecuadamente organizada sobre políticas de aplicación local genera información acerca de las posibilidades y limitaciones de las propuestas entendidas como hipótesis, las consecuencias potenciales de su implementación y su posible interacción con otros fines y valores compartidos. En el nivel macro ya mencionado, por su parte, operan sistemas de monitoreo sobre las prácticas locales, ajustando sus resultados a la luz de la información sobre fallos cognitivos surgidos de la experiencia de otras comunidades en circunstancias similares. Todo parece indicar que sí. De hecho, ese es el objetivo de la concepción misma de la democracia epistémica que hemos citado antes. Sin embargo, esto no resulta tan razonable como parece. Se debería sostener una posición externalista que abogue por una concepción amplia del conocimiento que debe ser incorporado a la democracia. Sin lugar a dudas, el conocimiento cumple un rol importante y es un elemento que puede contribuir a tomar mejores decisiones. No obstante, el conocimiento específico sobre una materia no parece ser suficiente para mejorar todas las decisiones. El conocimiento objetivo sobre determinados fenómenos de la realidad alcanza para determinar situaciones que implican valores éticos. En este caso, la respuesta parece ser negativa. Volviendo al externalismo, una decisión podría ser considerada como mejor que otra posible si no solo considera la dimensión epistémica como un elemento determinante en la producción de determinados efectos, sino que esa incorporación es, al mismo tiempo, evaluada de acuerdo con determinados parámetros éticos que la vuelven aceptable y razonable como decisión democrática. En resumidas cuentas, las decisiones políticas deberían ser evaluadas, a su vez, desde un parámetro externo al conocimiento, como es el caso de un parámetro ético. Es poco probable que el futuro que nos espera sea el de una democracia sin partidos, entendiendo por tal aquella en que las fuerzas partidistas sean sustituidas por cualquier otro tipo de movimientos sociales como el feminismo, el pacifismo o el ecologismo, aunque es verdad que su presencia les ha obligado finalmente a incluir sus reivindicaciones. Hay que recuperar lo que permitió que los sistemas de partidos de posguerra funcionasen durante varias décadas. El desafío resulta, sin duda, muy complejo, pero la consecución de este objetivo es esencial si queremos evitar que el populismo de los nuevos movimientos apartidistas o antipartidistas acabe por sustituir a los partidos en la representación social. La superación del momento de crisis del principio representativo que viven muchos sistemas democráticos exige tener muy en cuenta que cualquier estrategia para recuperar el espacio perdido por las fuerzas que defienden la democracia representativa, pese a sus muchos errores, pasa necesariamente por partir de los nuevos datos que configuran una realidad que es muy distinta, para lo bueno y para lo malo, de la que caracterizó a la edad de oro de los partidos. La distancia entre los representados y sus representantes puede percibirse de distintas formas, como alejamiento, como impermeabilidad, como sordera, como indiferencia, etc. Todas estas quejas por el distanciamiento, por llamarlas de algún modo, conducen a la siguiente recomendación. Los políticos han de acercarse a la gente. Cabe añadir también que los méritos son importantes a la hora de escoger a la élite política, así que no nos equivoquemos. Devaluando la meritocracia no conseguimos sino demeritocracia. Devaluando la selección no conseguimos sino la selección de lo malo,
y devaluando la igualdad en función de los méritos, no conseguimos sino la igualdad en el demérito, que es exactamente lo que tenemos ahora.